Hola, soy Juan Añasco, médico del Departamento de Salud Organizacional de la Municipalidad de La Serena. Ante la situación actual, por todos conocido, la pandemia por coronavirus, quisiéramos entregarle la siguiente información que puede ser útil para la prevención de esta enfermedad. En la pantalla vemos el virus, el COVID-19, responsable de esta pandemia. Como ven, tiene una serie de proteínas que cubren su superficie, dándole el aspecto de corona y de ahí su nombre. Los coronavirus son un grupo de virus que producen un espectro de enfermedad que va desde un resfrío común hasta una enfermedad respiratoria grave. Son 7 grupos de virus. 4 de ellos producen un resfrío común solamente, pero hay 3 de ellos que han ido mutando y producen enfermedades graves. La primera de ellas fue el año 2002 con el SARS, que afortunadamente desapareció. Posteriormente, el año 2012, el MERS, que hasta la fecha todavía se conocen algunos casos. Y finalmente el COVID-19, que es la pandemia que actualmente estamos enfrentando. El COVID-19 apareció como una mutación de un virus que lo hace nuevo en este momento, razón por la cual no tenemos defensas naturales contra este virus, ni tampoco hay un tratamiento que podamos realizar para su tratamiento. ¿Cómo se contagia este virus? Este virus se contagia de persona a persona, cuando se tiene contacto directo con un enfermo. Por ejemplo, cuando se vive bajo un mismo techo con una persona infectada, cuando se comparte una misma oficina o recintos cerrados donde se realizan reuniones, cuando se comparte un medio de movilización común, un bus, un avión, por ejemplo, o aquellas personas que están al cuidado de un enfermo que tiene esta patología, pero que no adopta las medidas de prevención necesarias para su tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Básicamente es la fiebre, y es una fiebre alta, sobre 38 grados. Esto, por supuesto, es en general, porque hay cuadros leves que no van a dar fiebre, pero en general vamos a tener fiebre, una tos, es una tos intensa, seca, irritativa, y las personas tienen la sensación que les falta el aire, sienten ahogos. Y a lo anterior se le puede sumar dolor de cabeza, cefalea, que es una cefalea intensa. ¿Quiénes pueden enfermar? Todos. Como dije inicialmente, nadie tiene una defensa natural para esto. Y estamos en la fase 4 en este momento. Eso significa que existe una libre circulación del virus. Por lo tanto, las medidas de prevención son fundamentales y únicas para poder controlar esta enfermedad. La diferencia de la gravedad está en el grupo etario que afecta. En este gráfico vemos, por ejemplo, que los menores de 50 años, esta es una estadística de febrero difundida por China, los menores de 50 años tienen menos de un 1% de probabilidad de fallecer, pero sobre 50 años la cifra aumenta dramáticamente, siendo en los mayores de 80 años el grupo que más se afecta. Sin embargo, hemos conocido este último tiempo el caso de Italia, en que se nos está empezando a comunicar que lamentablemente está falleciendo gente también menor de 50 años, probablemente con factores de riesgo asociados. Esta enfermedad, el 80% de las personas que la tiene no pasa absolutamente nada, nada. El 15% necesita atención de salud y el 5% llega a una condición crítica que requiere atención en unidades especiales como la unidad de cuidados intensivos. Y es en este grupo, en los pacientes críticos, en que la mortalidad alcanza el 50%. O sea, el gran grupo que fallece son los enfermos graves. ¿Existe tratamiento para este nuevo virus COVID-19? No. Hasta el momento no tenemos tratamiento. El tratamiento es solo
apoyar al enfermo y ganar tiempo para que sea él mismo, con sus propias defensas, que logre recuperarse. Y las medidas van a depender de la condición clínica del enfermo. Estas pueden darse en su casa o bien en un ambiente hospitalario. ¿Cómo se previene esta enfermedad? Por ser una enfermedad respiratoria, la transmisión es a través de las gotitas de saliva que se expelen cuando hay tos o estornudos. Y estas pueden quedar en las superficies o bien pueden transmitirse directamente hacia el aire que uno va a inhalar o hacia las mucosas como los ojos. Es importante entonces cubrirse con un pañuelo desechable, ¿cierto? La boca y la nariz, y posteriormente desechar este pañuelo. Nunca con la mano, porque en la mano queda el virus y esto puede ser un mecanismo de transporte de la enfermedad. Por lo mismo, el lavado de manos frecuente es fundamental, tal vez una de las medidas más importantes que podamos nosotros incorporar en la prevención de esto. Inicialmente se han definido 3 grupos en quienes debemos sospechar esta enfermedad. El primer grupo son aquellas personas que presentan fiebre más alguna otra enfermedad, algún otro síntoma como la tos y la sensación de falta de aire, por ejemplo, y que tiene una historia de viaje a países o zonas donde se conoce que hay circulación de este virus. El segundo grupo en quienes debemos sospechar este cuadro es aquellas personas que tienen cualquier síntoma o enfermedad respiratoria aguda de tipo infecciosa. El grupo más comprometido es aquella persona que tiene una enfermedad que está cursando con una enfermedad respiratoria aguda grave, que no se explica o no conocemos la causa de esta situación, que requiera ser hospitalizado. Debemos plantear este síntoma. Vamos a considerar caso confirmado cuando cualquiera de estos grupos le hemos tomado el test y ha salido positivo. Sin embargo, como estamos en la fase 4 y hay libre circulación del virus, lo que significa que no necesariamente debo tener el antecedente de contacto o de viaje a zonas donde circula este virus o personas enfermas, vamos a llegar a que toda persona con síntomas respiratorios puede ser un potencial portador de esta enfermedad. Respecto de esto, y para no causar alarma, les repito, es una enfermedad que en el 80% de los casos cursa de manera leve y no causa ninguna limitación a las personas. Vamos a ver luego qué recomendaciones vamos a tener respecto de esta situación. Cuarentena. La cuarentena es, en este caso, es un aislamiento domiciliario que dura 14 días. ¿Y por qué 14 días? Porque 14 días es el periodo de incubación de este virus, es el tiempo máximo de incubación. Y por lo tanto, yo puedo transmitir esta enfermedad antes que me enferme, de manera asintomática, sin saberlo, como ha ocurrido en la mayoría de los casos que ya conocemos. Es necesario cumplir esta medida porque es una de las directrices que nos han indicado para poder controlar esta pandemia. ¿Y qué significa? No debemos salir de la casa, no recibir visitas, nuestros hijos solos, sin amigos, ni realizar eventos sociales, ni asistir a eventos sociales, tales como fiestas o encuentros social de otro tipo. Cuando estemos en una reunión, ojalá más de 1 metro de diferencia de separación entre cada uno. Lo ideal serían 2 metros. ¿Qué medidas de prevención podemos adoptar? Tanto el personal administrativo que atiende al público, personal de seguridad o que realiza labores de aseo, repetir el lavado de manos frecuente con jabón o usar solución de alcohol.
el uso de la solución de alcohol no reemplaza el lavado de manos. De hecho, la recomendación es usarlo cuando no es posible lavarse las manos con agua y jabón. Usar mascarillas y guantes. Estas se va a emplear de acuerdo al lugar de trabajo. Por ejemplo, en los lugares de atención de público, lo ideal sería un escudo facial, por ejemplo. Cubrir la boca y nariz con pañuelo desechable o con la parte del codo para evitar contaminar las manos y así difundir la enfermedad. Y luego eliminar, luego de estornudar, eliminar el pañuelo y lavarse las manos. No saludar de mano, evitar en lo posible el contacto físico con otra persona. Y si no saludamos de mano, tampoco abrazarse ni darse besos en las mejillas. Esos son fuentes potenciales de contagio. Se han adoptado medidas por todos ya conocidos, como suspender las clases o trabajar desde sus casas. Tenemos que considerar que estas no son vacaciones. Por lo tanto, no hay que salir de la casa. Con esto, nosotros pensamos que la posibilidad de difundir la enfermedad con estas medidas preventivas va a ser posible su control. Desde el punto de vista estadístico, cada persona infectada por coronavirus enferma a 2 o 3 más en este momento. Para controlar la enfermedad tiene que ser menos de una. Por lo tanto, tenemos mucho camino todavía que recorrer para alcanzar eso. Finalmente, queremos hacerle un llamado a ser responsables con uno mismo. El control de esta pandemia es responsabilidad de todos. Nadie puede estar por sobre las medidas que se nos recomiendan. Y en esta misma línea debemos confiar y respetar las directrices que nos entrega la autoridad sanitaria. De tal manera que si nos alineamos en las recomendaciones que se nos dan, yo creo que podemos salir bien parados y fortalecidos de esta crisis sanitaria. Cuidémonos, en este momento nadie sobra. Finalmente, quiero dejarles mi correo electrónico, que aquí se anota, para consultar cualquier duda que ustedes me puedan plantear. Muchas gracias y que estemos muy bien.